Shalom Aleichem, Hevenu Shalom, Shalom, Shalom Aleichem, Hevenu Shalom Aleichem, Hevenu Shalom Aleichem, Hevenu Shalom Aleichem, Hevenu Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Shalom, Shalom Yerushalayim, Shalom, Shalom Yerushalayim, Shalom, Shalom Yerushalayim, Shalom, Shalom Yerushalayim, Shalom, 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 Shalom Yerushalayim. Pray for the peace of Jerusalem. Pray for the peace of Jerusalem. Pray for the peace of Jerusalem. Jerusalem shall live in peace. Shalom, Shalom, Shalom. Gloria a Dios. Dios bendiga en esta hermosa noche de viernes. Estamos ya en el mes de octubre. Quiero saludar y dar gracias a Dios por la oportunidad que Dios nos brinda de estar un día más delante de su presencia para alabar y glorificar el nombre de nuestro Señor. El día de hoy damos gracias a Dios por un día más de vida que Dios nos permite. Quiero darle gracias a Dios por la semana, y es algo maravilloso estar una vez más con vida, dándole gracias a Dios por las cosas que han pasado, las cosas que han de venir, y darle gracias a Dios porque pues Él es bueno y para siempre es su misericordia. Estamos en el día viernes ya de la semana, celebrando el tiempo que Dios nos ordena que celebremos. Le demos gracias a Él, que le demos honra y gloria. Y yo ocupo este día para celebrar la fiesta del Señor, darle gracias a Él, porque sin Él yo no podría vivir. Sin Él se me fuera difícil poder estar en pie y agradecer a Dios las maravillas que Él hace a la vida de cada uno de nosotros, mi familia, y todo lo que Dios provee a nuestra vida es por Él, todo es por Él. Y agradezco a Dios por esa maravillosa oportunidad de darle nosotros a Él la honra y la gloria de vida a su nombre. Hemos estado celebrando las fiestas de los tabernáculos, que el viernes pasado yo estuve en mi tabernáculo, que me fabriqué en mi casa, una tienda de campaña que Dios ordena que nosotros debemos hacerla por mandato de Dios. Y bueno, yo estuve el viernes pasado en una sukkah, en un tabernáculo, conforme Dios ordena que nosotros debemos de evitar durante 7 días. Y ahora estamos nosotros en una nueva semana que vamos a entrar, estamos ya en el tiempo, ya se va a terminar el mes séptimo, donde se celebran todas estas fiestas, y vamos caminando hacia adelante. Yo doy gracias a Dios porque sin Dios se me hubiera hecho difícil poder entender las maravillas del Señor, las que Él tiene preparadas en este maravilloso libro, que son las instrucciones que Él da para todo ser humano. Toda la persona que ponga por obra estas instrucciones será bendecido sobre la faz de la tierra.
Dios le traerá bendición a él con su familia cuando cuidemos de poner las obras que están escritas en el libro de esta Biblia, en los libros de esta escritura, porque son las palabras que Dios dejó ordenadas para cada uno de nosotros, que las sigamos y nos sometamos a ella para que nos vaya bien en la vida y seamos bendecidos, seamos de bendición para los demás, seamos bendición para los que de nuestra casa, sean bendición para nuestros vecinos y para todos los que nos oyen estas escrituras. Dios es bueno, es real. Estamos esperando el regreso del Rey, el regreso de nuestro grande Dios, maravilloso, que pronto, no mañana ni pasado, porque vamos a aclarar las cosas, pronto el Señor, nuestro Rey, regresará. Y cuando Él regrese, yo quiero estar preparado para lo que el Señor va a darnos a cada uno de nosotros. Por esa razón, yo estoy haciendo estas cosas, porque quiero preparar mi vida, quiero preparar a todos aquellos que el Señor me permita darme para instrucción. Yo quiero hacerlo, quiero guiar a este pueblo, quiero guiar a esta gente por el camino correcto, por las sendas que Dios estableció para que nosotros las sigamos, para que nosotros caminemos por ella y para que nosotros seamos bendecidos por ella. Y vuelvo, sin Dios se me hubiera hecho difícil entender las maravillas que Dios tiene preparado para mi vida y para la vida de los que obedecen su palabra. El Señor es bueno, es maravilloso. Estuvimos celebrando la fiesta de los tabernáculos, donde se conmemora el nacimiento de Jesucristo, donde se conmemora los mandamientos que se entregaron en las manos de Moisés, donde se conmemora el tiempo que Israel anduvo en el desierto durante 450 años que estuvo el Israel. Gloria a Dios, aleluya. Parece que la conexión de internet se nos desconectó, pero aquí estamos de nuevo ya dándole gracias a Dios por las cosas que Él hace. A veces las conexiones se pierden, pero aquí estamos, gracias a Dios, se volvió a reconectar el servicio. Así que, como les decía, el día de hoy estábamos celebrando la fiesta donde se conmemora las cosas que Dios dejó establecidas en la Escritura para que nosotros las sigamos conforme Él las dejó ordenada. Entonces nos acercamos al tiempo, nos acercamos a las fiestas del Señor, a las fiestas, tiempos finales, donde nosotros debemos prepararnos. Debemos nosotros en estos últimos tiempos humillarnos un poco de nuestra manera de vivir para hallar gracia delante de Dios, para poder nosotros adquirir la salvación que Dios nos da a nosotros, para adquirir lo que Dios tiene preparado para nosotros. Porque si nosotros no adquirimos la preparación de nuestro Dios, entonces vamos a fracasar en nuestro caminar como creyentes en el Señor. Porque no basta solamente estar en una iglesia calentando una banca, oyendo al predicador que nos enseñe una falsedad, una mentira, y nosotros no nos tomamos el tiempo para escudriñar la Escritura, para cambiar nuestra manera de ser, para cambiar nuestro estilo de vida. Simplemente nosotros continuamos la manera en que nosotros consideramos que estamos siguiendo las rutas del Señor. La palabra del Señor, el Señor Jesucristo, Él ordenó que nosotros nos preparáramos en los tiempos finales que se iban a venir, porque si nosotros no estábamos preparados, nos iba a pasar como en los tiempos de Noé, que vino el diluvio y se los llevó a todos porque no estaban preparados. Ahora, conforme la preparación de nuestro Dios da inicio en celebrar nosotros las fiestas del Señor,
donde nosotros debemos aplicar los mandamientos del Señor en nuestra vida para el cambio de nuestro corazón. Dios ordena estas cosas, que nosotros aprendamos a dirigir nuestras vidas, porque el Señor ahora, Él ha quitado prácticamente las leyes que antes nosotros estábamos obligados a hacer. Él las ha puesto a nosotros en nuestro corazón para que voluntariamente nosotros las obedezcamos delante de la presencia del Creador del universo. Así es que la palabra del Señor a nosotros, por ejemplo, quiero leerles un pasaje del profeta Jeremías, que Jeremías nos da a nosotros prácticamente los tiempos para que nosotros nos podamos arrepentir, para que nosotros nos podamos volver, porque Dios ahora está haciendo un trato con el hombre y está grabando sus leyes en los corazones. No podemos escondernos de la palabra de Dios. El que hace maldad, Dios lo va a desenmascarar. No hay nada oculto en este mundo que no sea descubierto. Va a caer tarde o temprano todas esas iglesias, religiones que hay a nivel mundial, de diferentes denominaciones. Un día caerán a los pies delante de la presencia del Señor avergonzados, porque no quisieron obedecer mandamientos del Creador, sino que se fueron basando a doctrina de hombres impuesta por el hombre. En el libro de Isaías, en el capítulo 31, dice el Señor de esta manera: en aquel tiempo, dice el profeta Jeremías, en aquel tiempo, dice Jehová, yo seré por Dios a todas las familias de Israel, y ellas me serán a mí por pueblo, dice la palabra del Señor. Así ha dicho Jehová: el pueblo que escapó de la espada halló gracia en el desierto, cuando Israel iba en busca de reposo. La palabra de Dios dice que en aquel día, hablando los tiempos de nosotros, dice Jehová: yo seré por Dios a todas las familias de Israel. Él reconoce a Israel como el pueblo de Él, como sus hijos, como su familia. El pueblo gentil nos agregamos a el pueblo de Israel. El pueblo gentil nos tenemos que someter a las reglas de Israel para que nosotros podamos ser salvos por la palabra del Señor. Porque en aquel día Dios dice esto: yo seré Dios a todas las familias de Israel, y ellas me serán a mí por pueblo. Estas son las palabras que el profeta Jeremías testificó acerca de las cosas del Señor. En el verso 10 dice Jeremías de esta manera: dice, oíd palabra de Jehová, oh naciones. Ahora, profeta Isaías dice: oigan palabra de Jehová, palabra de Elohim, palabra del poderoso de Israel. Oigan palabra del Señor, no palabra de lo que nosotros nos enseñan allá afuera. Oíd palabra, oh naciones. Y dice: hacedlo saber en las costas que están lejos, dice el profeta Jeremías, y decid: el que esparció a Israel lo reunirá y guardará como el pastor a su rebaño. Digámosle a la gente que Israel es el pueblo del Señor, y que nosotros nos acercamos a Israel, y por la gracia del Señor, obedeciendo mandamientos y estatutos del Señor, que incluyen los mandamientos universales que usted y yo conocemos, de los 10 mandamientos, e incluyen las fiestas del Señor que se celebran en el año, incluyen la obediencia a la palabra de Dios, que el hombre de Dios debe permanecer en obediencia a su Dios, no importando dónde se encuentre. La mujer de Dios debe permanecer en las cosas de Dios, no importando la condición de donde se encuentre. Entonces Dios dice: oíd palabra de Jehová, oh nación, y hacerlo saber a las costas que están lejos, y decir: el que esparció a Israel lo reunirá y guardará como el pastor a su rebaño. Ahora Dios
ha guardado a Israel, ha guardado su pueblo, y ahora Israel está preparado, Israel está celebrando, Israel está ahora haciendo las bendiciones del Señor, celebrando las fiestas del Señor, celebrando cada paso de los mandamientos del Señor. El pueblo gentil ha olvidado las cosas y los estatutos, los decretos que Dios nos dejó por ordenanza. El pueblo gentil solamente se ha basado a un engaño religioso, que solamente se le permite a la persona, al buen cristiano, diezmar, y al buen cristiano ofrendar, y el privilegio al buen cristiano, y eso es todo. Y enseñamos nosotros, bueno, no nosotros, sino que enseñan allá afuera, que si usted hace tal cosa y es fiel en su diezmo y ofrenda, usted va para el cielo. Y le enseñan que usted, si usted no hace tales cosas, usted es ladrón, que se va a condenar, etc. Y olvidamos lo demás, como Jesús le dijo a los fariseos: ustedes diezman el comino y el eneldo, y hacen todo, pero no es necesario también hacer las otras cosas que están allá afuera, que ustedes han ignorado por muchos años. Entonces Dios le dijo: es necesario que hagan estas cosas, no dejando hacer lo otro. Entonces, lo otro que el Señor hizo mención, nosotros ni tan siquiera hacemos recuento, ni tan siquiera hacemos memoria de las cosas que Dios dejó establecidas en la Escritura. Entonces la palabra del Señor, Él dice ahora en el verso 29: en aquellos días no dirán más los padres comieron las uvas agrias de los dientes de los hijos. Dice, tiene la dentadura. Verso 30 dice: porque cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de los hombres comieron las uvas agrias, tendrán la delantera. La gente que hizo el mal se va a enfrentar primero adelante las cosas, a la maldad, de que todas las cosas vienen. El verso 31, el profeta Jeremías habla y dice: he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con Israel y con la casa de Judá. Este pacto que Dios hace ahora con Israel es el pacto que a nosotros nos permite entrar en el proceso de la salvación. Es el proceso que a nosotros nos permite bendecir a nuestro Dios. El Señor dice en el verso 32, dice: no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Recuérdese que Dios hizo un pacto con Israel cuando lo sacó de Egipto y lo llevó al monte del Sinaí, y Él les dio ordenanzas y Él les dio leyes, y ellos respondieron y le dijeron: nosotros vamos a obedecer todo lo que Él nos mandare. Mandaron a Moisés y le dijeron: habla tú con Él y nosotros obedeceremos. Pero ellos no cumplieron la palabra. Ellos quebraron ese mandamiento, que el trato que ellos habían hecho con Dios. Entonces Dios les dice en el verso 32: no como el pacto que hice con sus padres el día en que tomé su mano para sacarlo de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Ellos invalidaron el trato que hicieron con el Señor. ¿Cuándo fue eso? El día en que ellos se construyeron el becerro de oro. El día en que ellos hicieron un culto, entre comillas, a Dios. Porque la gente ignorantemente cree que está sirviéndole a Dios. Aarón dijo: mañana nos levantamos temprano. Mañana vamos a hacer un servicio a Jehová nuestro Dios. Mañana vamos a danzar a Jehová nuestro Dios. Y así está la iglesia hoy en día gentil, que entre comillas, mañana vamos a hacer un evento. Le ponemos sanación divina, por ejemplo. Le ponemos milagros del 2018. Le ponemos gran campaña de liberación, por ejemplo, etc. Y así sucesivamente la iglesia anda ciega.
creyendo que anda haciendo la voluntad de Dios como Aarón. Ese día, cuando Aarón le dijo, mañana nosotros hacemos pacto, hacemos culto a Dios al pie de la montaña, y mandaron a traer todas las cosas de oro, e hicieron el becerro de oro y adoraron ese día quebraron el mandamiento de Dios. Ese día Dios dice, no como pacté como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Ese pacto ellos lo quebrantaron. Dice, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Ellos quebrantaron el pacto, y el pacto se paga con sangre. Dios dijo a ellos, se lo encuentra usted en el capítulo 30 del libro de Éxodo. Dios le dijo a ellos, a Moisés, apártate de ellos que los voy a destruir a todos, los voy a matar a todos. Moisés intervino en esa relación de Dios, de la ira de Dios, y dijo, no puedes matarlos, arrepiéntete de tu ira, porque va a decir Faraón que no pudiste con ellos y viniste a matarlos al desierto. Entonces Dios vino e hizo nuevo pacto con las naciones. Y el nuevo pacto que ahora era un pacto de sangre, que cada año había que matar un animal en expiación por el pecado de todas las familias de Israel. Era un pacto que iba a permanecer desde ese día hasta el regreso de nuestro Dios, hasta el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él dijo, aquí se acabó todo, consumado es. Ahora yo estoy como el Cordero de Dios que va a pagar el pecado de todo el mundo. Las cosas se han cumplido. Ahora van a obedecer lo que yo les digo a ustedes. Por eso Jesús les dijo a ellos, yo soy el camino, y yo soy la verdad, y también yo soy la vida. El que no obedezca lo que yo ordeno se verá cara a cara ante el Creador del universo y va a ser lanzado en el lago de fuego. Así de fácil. Por eso es importante que usted y yo indaguemos en la Escritura y que aprendamos de las cosas del Creador y que nos enseñen, que nos expliquen la palabra del Señor de la manera correcta. Exijamos a nuestros líderes la palabra correcta. No que no nos mientan, no que no nos digan una mentira, no que nos enseñen algo que no existe. Exijamos nosotros como pueblo de Dios que se nos hable la verdad correcta, que no se nos engañe, porque para eso estamos los hombres del Señor, para anunciar al pueblo las cosas correctas. El Señor llamó a sus 12 discípulos antes de irse al cielo y les dio ordenanzas a ellos. No fue fácil sacar de las naciones al pueblo y llevarlo a la tierra que fluye leche y miel. Él instruyó a 12 discípulos, que los encuentra en Mateo el capítulo 28, y los 12 discípulos les dio órdenes y les dijo, ustedes van a ir y van a hablarles la verdad a la gente, y les van a hablar en mi nombre, les van a decir todo lo que yo he hecho, van a decirle todo lo que yo he hecho por todos desde el principio, y van a enseñarle a toda criatura y a toda persona, a todas las naciones, y todo aquel que en él creyere será salvo. Estas son las ordenanzas que Dios nos dejó a nosotros para que las sigamos para la salvación. No fue fácil, no fue fácil y no es fácil tratar de sacar de las tinieblas a un pastor, a un líder que ha tenido décadas, años, 10, 20, 30 años en una mentira, y sacarlo de ahí hacia la luz admirable. No es fácil. Solamente Dios abre el entendimiento para que esas cosas sucedan. De lo contrario, no sucederá. Y la gente debe de humillarse. Los grandes pastores, líderes religiosos deben humillarse a la palabra del Creador del universo. Y debemos nosotros buscar el camino correcto. Él dijo, busquen ustedes la senda antigua. Asegúrense que lo que están haciendo antiguo es lo correcto para la salvación de mi pueblo. No engañarlos.
Entonces Dios dice, en el verso 33, Dios habla en el libro de Isaías, dice: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mis leyes en sus mentes. Ahora nosotros no tenemos las leyes grabadas en piedra. Nuestras leyes ahora están en nuestro corazón. Usted es el que dirige su vida de la manera que quiere delante de la presencia del Señor. Usted quiere ser malo, no hay ningún problema. Usted puede ser malo. Usted quiere ser bueno, también no hay ningún problema. Usted puede ser bueno. Usted puede ser un hombre diferente y usted puede ser una mujer diferente, porque las reglas de Dios ya no están escritas en tablas de hierro, ni escritas en tablas de piedra, están escritas en nuestros corazones. Ahí las tiene Dios. Por eso el Señor, cuando Él estaba aún con vida, le dijo a los fariseos: ustedes saben esto, que cualquiera que codicia a una mujer en su corazón ya adulteró con ella. Dios le está diciendo: en su mente ustedes tienen una perversidad tremenda. En su mente ustedes andan una mente llena de huesos, de maldad, de hipocresía, llenas de tanta violencia, de tanta amargura, de tanto odio, tanto rencor. Y Él les dijo: cualquiera que piense en su mente, ya no es necesario las leyes de las piedras ni las leyes que están afuera. Son importantes las leyes y los mandamientos de Dios en nuestra mente. Esas son las que nos van a gobernar a nosotros. Entonces Dios dice: este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, derramaré mi ley en sus mentes y las escribiré en sus corazones. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Cualquier persona que obedezca al Señor o que busque el camino de la salvación, Dios lo tomará a él por pueblo. Cualquier persona que se devuelva de su mal camino, incluyendo organizaciones, incluyendo pastores, incluyendo líderes, incluyendo miembros, cualquiera que se devuelva a los caminos del Señor, Dios lo tomará por pueblo. Porque la enseñanza que está allá afuera es la enseñanza que le dice: pase al frente, pase a recibir usted el Espíritu Santo. Porque si usted no tiene el Espíritu Santo, usted no va a poder ser salvo. Esa es la enseñanza, la doctrina que tienen allá afuera estas gentes. Pase al frente, venga a recibir el Espíritu Santo. Porque si usted no recibe el Espíritu Santo, usted no es de Dios. Usted no es una persona de Dios. Usted no va a ir al cielo. Y confunden la mente de las personas. Confunden la capacidad espiritual. Confunden lo que Dios está tratando de hacer en la mente de las personas. Dios nos ha amado de tal manera que Él vino a derramar su sangre por cada uno de nosotros. Y nosotros debemos darle a Él la honra debida a su nombre, honrándole sus mandamientos y sus leyes que Dios dejó establecidas en la tierra para Él. Pero si usted y yo no queremos obedecer, entonces usted se verá expuesto al lago de fuego que arde con fuego y azufre. Porque usted piensa que usted ya es salvo solo porque su pastor le dijo que se bautizara en el nombre de Jesús y recibiera el Espíritu Santo, y piensa usted que ya es salvo. Y las cosas no son así. Debemos obedecer los mandamientos del Creador, debemos obedecer las leyes de Dios, debemos obedecer también las fiestas del Creador que están escritas en la Escritura, porque Jesús las obedeció hasta el último día de su muerte. Si Jesús la obedeció, también yo la voy a obedecer. Si Él dice que ejemplo nos dio a nosotros para que nosotros hiciéramos esas cosas, pero nadie quiere obedecer nada de eso. Entonces en el verso 34 dice: y no enseñaré más ninguno a su prójimo. No va a enseñar ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Eso es lo que dice
la palabra del Señor. Eso es lo que Dios nos ordena a nosotros cada día, que Él va a ayudarnos y nos va a sacar a nosotros, porque nosotros somos el pueblo del Señor de la gloria. Si nosotros nos convertimos al Señor, si nosotros dejamos, amén. Pero si usted y yo queremos seguir en el pecado, ignorando las cosas del Creador, si usted como pastor sigue engañando, diciendo que Dios le habló, diciendo que Dios le dijo, diciendo que Dios le ha puesto a usted esa visión, cuando Dios no le ha puesto nada, simplemente que han visto una manera de sobrevivir en este mundo a costa de las cosas de la iglesia, del ministerio de Dios. Han hallado una fuente de beneficio material para ellos. Entonces ellos actúan impíamente, ignorando voluntariamente las cosas del Creador, ignorando las cosas que Él dijo que nosotros debíamos obedecer. Y nos hemos desviado de sus caminos de una manera vil, grande, que ahora vamos sin frenos. Y detrás de nosotros va un puño de gente que la vamos guiando. El Señor dice en el capítulo 1 de Juan, el capítulo 3, verso 1, el Señor dice: mirad cuán amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. El mundo no quiere conocer al Señor. Pelean doctrinas, pelean iglesias, hay una riña entre una denominación y otra denominación. Hay peleas por enseñanzas, hay peleas por el catolicismo, hay peleas por ¿cómo se llama esto? Los testigos de Jehová. Hay peleas por los trinitarios que creen en tres. Hay peleas por la unicidad. Hay peleas por todos lados. El cristiano hoy en día anda más enfermo que una gripe que se pega allá afuera, porque todos están peleando territorio, todos están peleando un lugar, todos miran solamente lo que está ahí, no ven las cosas que el Señor nos ha dado a nosotros, a que nosotros las conozcamos. Juan habla en el verso, dice: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Debemos nosotros entender esto, que todas las cosas que Él ha dejado son las que nosotros debemos continuar. Aún no se ha manifestado lo que debemos de ser, y nosotros ni tan siquiera entendemos las cosas del Creador. La palabra del Señor dice en el verso 3: todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. El creyente debe preocuparse por su propia vida. Esa es la misión. El pastor debe preocuparse por darle buen alimento espiritual a sus ovejas. No mirar su propio beneficio. No mirar su propio lugar, su propio territorio, su propia silla. Nadie le puede invadir su silla. El pastor tiene que ser un poquito más diferente para que la gloria de Dios resplandezca en la vida de ellos y les abra el entendimiento para comprender la Escritura. Porque no es suficiente estar solamente mirando los defectos de las personas. No es solamente estar parado en un altar y hablar de robo, de adulterio, de fornicación, cuando hay cosas que debemos atender que son más importantes que todas estas cosas. Pero a nosotros se nos olvida y no dejamos entrar al reino del Señor, y ni tampoco entran ellos por la puerta del Señor. La palabra del Señor dice
que las leyes de Dios ahora están en nuestro corazón. Pero como pecan voluntariamente, a ellos han ignorado las cosas del Señor. Juan habla y dice en el capítulo de Primera de Juan, capítulo 3, verso 4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Sabiendo nosotros que cuando cometemos pecado, nosotros nos convertimos fuera de las cosas del Señor. Y el tiempo del Señor se acerca. Y un poquito de levadura va a contaminar todas las cosas, porque Él es puro. La palabra del Señor dice, sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Él nos quitó a nosotros nuestros pecados, y nosotros debemos mantenernos puros si en verdad queremos entrar en el reino de Dios. Pero no podemos nosotros tomarnos los atributos y las autoridades de que la palabra del Señor da para hacer lo malo, para explotar, para mentir, para engañar y traer una doctrina errónea a los oídos de las personas. Como por ejemplo, decirle a la gente que Jesús viene hoy o mañana o pasado mañana. Eso es una de ellas. Segundo, poderle quizás decir a la gente no va a pasar la tribulación aquí en la tierra, porque es falso, es mentira. Poderle decir a la gente que Jesús estuvo 3 años y medio predicando. Cuando Jesús se ve enfrente de ellos, Jesús les va a preguntar, ¿por qué dijiste que yo anduve 3 años y medio predicando? ¿De dónde sacaste esta información que Jesús estuvo predicando 3 años y medio? No se le puede quitar a la escritura, no se le puede agregar a la escritura. Lo que está escrito, está escrito. ¿Por qué debemos nosotros engañar y decirle a la gente? Y la gente repite la misma mentira. Jesús estuvo 3 años y medio predicando. Jesús puede venir hoy, mañana o pasado, y la cabeza la andaba llena de películas y de videos de rapto de la iglesia. Cuando Jesús dijo exactamente, miren, cuando ustedes vean en el lugar santo en Jerusalén a Satanás sentado en el trono ahí, entonces prepárense porque la redención de ustedes ha llegado. Pero eso todavía no ha sucedido, faltan años todavía para llegar. Pero cuando yo hablo y enseño de esa manera, estoy engañando al pueblo y diciéndole que eso va a suceder de esa manera. La gente se lo toma a serio porque usted es el hombre de Dios o el ministro o la persona que enseña, y lo toman en serio y van a enseñar a sus hijos y todos se contaminan. Las fiestas del Señor que se celebran en el primer año de la fiesta de la primavera, de la Pascua, que fue el día de su crucifixión, esas fiestas las ignoramos. Ignoramos la fiesta de los panes sin levadura, las ignoramos. Ignoramos la fiesta de las trompetas, las ignoramos. Ignoramos la fiesta de los tabernáculos, las ignoramos. Ignoramos el tiempo de Dios. Ignoramos lo que Jesús hizo en su ministerio. Juan relata exactamente todo su año de ministerio, que estuvo por 490 días de ministerio, que equivale a 70 semanas de ministerio. Están en la escritura, pero como nosotros no estamos interesados en averiguar nada de eso, porque lo que nos interesa es ver cuánto dinero se recogió el fin de semana para el banco. ¿Cuánta gente hemos puesto a trabajar asando carne y actividades para ProTemplo para que nos esté yendo bien? ¿Cuánta gente está trabajando y donando cosas para la iglesia para que la cosa esté funcionando bien? Para que el pastor no trabaje, para que su familia esté bien. Y andan bien vestidos, bien arregladitos, y no se les puede decir nada porque son intocables los sinvergüenzas. Debemos hablar esto, debemos tratar esto, debemos hablarlo de una manera tal que Dios sea honrado en nuestras vidas, sea el hombre mentiroso y sea Dios eficaz en todas las cosas. Entonces Dios nos ha hecho estas cosas. Dice la palabra del Señor: todo aquel que permanece en pecado, todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Y esto es grave, porque estamos en los últimos días.
donde la gente se está siendo manipulada y engañada por el sistema religioso, donde los grandes líderes religiosos andan en aviones volando de un lado para otro, donde las personas andan de misioneros, entre comillas, como que si en el país donde ellos van no hay hombres de Dios. Van a otro lado invitado porque la gente quiere oír a otro predicador. No les basta el predicador que tienen ahí, sino que quieren oír a otro predicador pagado. Y así anda la gente de un lado hacia otro. El apóstol Pablo dice, andan de un lado hacia otro, errantes de un lado hacia otro, y buscan quien les predique, y todos los que vienen los vienen a estafar y a robarlos. Y ahí va el pastor con su buena ofrenda para la casa. Buen negocio, buen tiro. Terrible, terrible esto, hermanos. Terrible esto. Nos cuesta entender todo esto, nos cuesta interpretar esto, porque hemos vivido toda nuestra vida en engaño. Verso 8 dice, el que practica el pecado es del diablo. En el verso 8, en primera de Juan, capítulo 3, verso 8, el que practica el pecado es del diablo. Si usted está practicando tales cosas y usted está formando parte de un lugar, de un reino de Dios, de un ministerio, y usted está robando, usted está adulterando, usted está haciendo cosas ilícitas, usted está desperdiciando su tiempo, usted está vagando en su vida mundana en este mundo y quiere ir al cielo, déjeme decirle que lo que le va a esperar allá es un lago de fuego ardiente. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio, dice la palabra. Para esto apareció el Hijo de Dios, para desechar las obras del diablo, pero la gente lo sigue obrando. Mas dice Dios, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Eso es lo que dice nosotros la Escritura. Esta Escritura nos agarra a nosotros y aplicamos las leyes de nuestro Creador en la vida de nosotros, para que nosotros seamos diferentes delante de la presencia del Señor Jesús, porque el tiempo se nos termina y debemos nosotros hablar esto, debemos reconocer esto, debemos decirlo. Dice la Escritura, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a los otros, no como Caín, que era del maligno y que mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Entonces necesitamos nosotros transformar nuestra manera de vivir y llenarnos de la presencia del Señor y devolvernos al Señor como el Señor lo ha ordenado en su Escritura. Si nosotros no lo hacemos, entonces seremos engañados por falsos hombres, falsos profetas, falsas personas que nos ministran en el nombre del Señor. De toda esa gente que usted conoce ya, sé que hay gente que es buena, pero hay gente que es mala, muy mala. Hay gente que obra mal en las iglesias. Hay pastores que obran mal en sus congregaciones. Hay líderes que obran mal en sus organizaciones de escondidas. Hay gente que está tramando detrás de las cortinas cosas malas e inmundas contra Dios. Hay gente que está haciendo lo malo detrás, pensando que Dios no los mira, pero Dios los ve. Se ocultan detrás de un púlpito, pero Dios traerá juicio. La palabra del Señor en el capítulo 24 del libro de Mateo, el Señor Jesucristo nos advirtió de una manera tal que nosotros debíamos estar preparados para que nadie nos engañara, para que nadie nos dijera las cosas que son mentiras o falsas.
que nosotros entendiéramos las cosas que el Señor había dicho. La palabra del Señor nos enseña a nosotros en el capítulo 24 del libro de Mateo. Esta fue prácticamente el tiempo final, cuando el Señor estaba a punto de morir por la causa, por el pecado de cada uno de nosotros, por la cual el Señor nos ordenó que tuviéramos nosotros mucho cuidado, que nadie nos engañara. Esto sucedió en el primer, prácticamente los últimos días del año 27 de la creación, porque el Señor iba a ser sacrificado en la primavera del siguiente año. Entonces Jesús entró al templo, ya eran las fiestas, prácticamente las fiestas del primer mes, del mes de El Aviv en esa época. Jesús había llegado a Jerusalén y había entrado en Jerusalén y había salido de Jerusalén. Y cuando él salió de Jerusalén, que vio el sistema religioso que gobernaba en esa época, el Señor, cuando él salió del templo, en el capítulo 24, él les dijo a ellos, dice la escritura de esta manera: cuando Jesús salió del templo, que eran las fiestas de la Pascua de ese año, que era la Pascua donde él iba a morir, porque él está ahora ahí en el primer día de las fiestas. Cuando él entró a Jerusalén y él salió de la fiesta, dice la escritura, dice, cuando Jesús salió del templo, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Jesús respondiendo, él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea removida. Verso 3 dice, estando él sentado en el monte de los olivos, que el monte de los olivos está subiendo, baja el torrente del Cedrón, y bajando del torrente del Cedrón, y ahí es el monte de los olivos. Él sentado en los montes de los olivos, dice, los discípulos se acercaron aparte y le dijeron, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? ¿Por qué no nos enseña? ¿Por qué no nos dice qué es lo que va a suceder? El verso 4, él dice, respondiendo Jesús a ellos, les dijo a ellos, en el capítulo 4, primera recomendación que Dios hace es, mirad que nadie os engañe. Esas son las primeras recomendaciones. ¿Por qué Jesús les dice a ellos, mirad que nadie os engañe? Porque el profeta Jeremías se les reveló los tiempos que nosotros estamos viviendo, los tiempos de la iglesia, los tiempos en que usted y yo estamos metidos ahora. Estamos metidos en un lío bien grave, que si Dios no nos saca de ahí, nosotros vamos a perecer. Aunque usted esté bautizado en el nombre de Jesús, aunque usted sea años y años, pero si usted no entiende esto, usted va a quedarse igual, de la misma manera. Yo sé que usted dirá, pero Jesús dijo que todo aquel que creyere y fuera bautizado será salvo. Sí, todo aquel que creyere en lo que Él ordenó, no solamente en una cosa. El bautismo, el Señor, el apóstol Pedro nos habla y dice que el bautismo que ahora a nosotros nos corresponde, a nosotros nos salva, pero no quita las inmundicias de la carne. Entonces no confundamos que el bautismo, a través del nombre de Jesús, ya tenemos garantizada nuestra salvación. Aparte de eso, tenemos nosotros cosas que debemos quitar, como son las inmundicias que hay en los corazones de las personas. Y estas cosas son las que nos van a detener a nosotros para entrar en el reino de los cielos. Entonces Jesús dijo, tengan cuidado que nadie los engañe a ustedes. El profeta Jeremías, en el verso 5 dice, vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Eso dice la escritura. Esto habla el profeta Jeremías, lo habla, se le reveló al profeta Ezequiel, se le reveló también a Jeremías 16,
voy a leerles un pasaje que se encuentra en el libro de Jeremías 14. Voy a leerles Jeremías 16 en este momento para que ustedes vean que la palabra del Señor se cumple al pie de la letra. El profeta Jeremías se le dio estas instrucciones para que nosotros las entendiéramos, para que nosotros creyéramos en las cosas que él había dejado. Por eso es que él les dijo a ellos: yo voy a cumplir lo que está escrito de mí, lo que han sido hechos por los profetas y por los apóstoles. Voy a hacerlo, porque los apóstoles y los profetas son las cosas, los salmos y los profetas son las cosas que han hablado de mí. Y eso es verdad. Si usted no escucha la voz del profeta, usted va a fracasar. Va a fracasar. Porque usted solamente está acostumbrado a que le hablen de la Virgen María, que le hablen a usted de las cosas bonitas, que le hablen a usted del mensaje de la prosperidad, encantado de la vida, que le hablen el mensaje del amor, que le hablen el mensaje de etcétera. Pero no queremos entender. El libro de Jeremías, este mensaje, esta palabra, es bien difícil que usted la escuche afuera, porque esto no quieren sacarlo a la luz, porque ahí están envueltos todos, una bola de paganos, ladrones, son todos, y ahí están envolviéndose en todas sus paganencias. Dice el profeta Jeremías en el capítulo 14: así ha dicho Jehová acerca de este pueblo: se deleitaron en vagar y no dieron reposo a sus pies. Por tanto, Jehová no se agrada de ellos. Se acordará ahora de su maldad y castigará su pecado. Miren, toda esta gente que anda vagando, engañando a la gente, mintiéndole a la gente, estafando, extorsionando a la gente, van a tener un castigo tremendo si no se arrepienten de su maldad. Esto fue lo que el apóstol Pedro le dijo a los 3,000 judíos que llegaron cuando él dio el mensaje en el libro de los Hechos. Pedro les acercó a ellos, y todos los que vinieron a ellos, a Pedro, el mensaje de Pedro, fue porque ellos entendieron la profecía que Jesús les había hablado a ellos cuando les dijo: esta generación adúltera y pecadora, estos pastores, estos sacerdotes, estos líderes religiosos, adúlteros y pecadores, demandan señal, pero señal no se les será dada, sino una. Y dice: y esta señal es la única que ellos van a tener, que así como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así el Hijo del Hombre, el que ellos no quieren creer, estará 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Entonces, cuando Jesús murió el miércoles, entregaron miércoles en la noche, miércoles, pasó jueves, viernes, sábado, 3 días. El siguiente día en la mañana, el primer día de la semana, en la madrugada, ya Jesús ya había resucitado. Ellos se dieron cuenta. Y ellos dijeron: esta es la señal que nosotros tenemos. Si nosotros no obedecemos a la señal de Jesús, del profeta, del Mesías, nosotros vamos a quedar mal. Vinieron todos ellos donde Pedro y le dijeron: varones hermanos, ¿y qué hacemos nosotros ahora entonces? Pedro le dijo: arrepiéntanse ustedes. Y eso es lo que la iglesia tiene que hacer. Toda esa bola de pastores paganos, sinvergüenzas que están afuera, deben de arrepentirse. Deben de arrepentirse de su maldad, de su camino. Pedro le dijo: arrepentidos, ustedes mataron a Jesús, arrepiéntanse. Pero ¿de qué se iban a arrepentir si ellos eran los líderes de la iglesia? En que sus mentes pecaminosas, en que sus designios del corazón de ellos estaban malos, pero ellos no lo querían reconocer, ellos no querían entender eso. Hasta que llegaron y le dijeron: Pedro, ¿y ahora qué entonces hacemos? Hemos entendido que el Mesías era Él. Hemos entendido que era Emmanuel, Dios con nosotros. Hemos entendido que Él es el Dios manifestado en carne. ¿Qué hacemos? Pero le dijo: arrepiéntanse nada más. Eso es todo lo que tienen que hacer. Pero ahí les van, miren lo que el profeta
lo que el profeta Jeremías 14 habla. Así ha dicho Jehová acerca de este pueblo, que se deleitaron en vagar. Miren, esta gente que andan allí, que se la pican de misioneros, que recogen ofrendas para misiones, porque vamos a mandar al hermano fulano a predicar, va a ir a predicar allá a tal lugar, a tal país va a ir a predicar. ¿Cómo que si Dios no mandara mensajeros para allá? ¿Cómo que si allá no hubieran hombres de Dios para predicar? Pero esto les ofende, esto les trata mal, esto lo hace ver mal a ellos. Eso no lo quieren escuchar. Porque ellos son los grandes, van de aquí para los países pobres, de allá a que los vean ahí como con gran trofeo. Viene el reverendo, viene el pastor, viene esto. Y dice la palabra del Señor, el profeta Jeremías dice, así ha dicho Jehová acerca de este pueblo, se deleitaron en vagar, son unos vagos. Y no dieron reposo a sus pies, por tanto Jehová no se agrada de ellos. Y ellos creen que andan haciendo la voluntad de Dios. Dice, se acordará ahora de su maldad de ellos, porque a ellos les gusta andar así. Castigará su pecado. Verso 11 dice Jeremías, me dijo Jehová, no ruegues por este pueblo para bien. Dice verso 12, cuando ayune no oiré su clamor. Cuando ofrezcan holocausto y ofrendas no los aceptaré, sino que los consumiré con espada, con hambre y con pestilencia. Y dice en el verso 13, y yo dije, Señor Jehová, he aquí que los profetas dicen, no veremos espada, ni habrá hambre entre vosotros, sino que en este lugar os dará paz verdadera. Dice, no vamos a pasar la gran tribulación. El hermano está mintiendo, el hermano está diciendo mentira. No vamos a pasar la tribulación. La iglesia se va antes de la tribulación. La iglesia se levanta antes de la tribulación de los 7 años. No va a recibir espada, no va a recibir azote, no va a recibir nada. Usted es lavado con la sangre del Cordero. Usted se va para el reino de los cielos. Así dicen. Así les dicen allá afuera. No verán espada, ni habrá hambre entre vosotros, sino que en este lugar os dará paz verdadera el Señor. Entonces Dios está mintiendo cuando dice en la escritura, en el libro de Revelaciones, que vendrá una hambruna sobre la faz de la tierra, que vendrán castigos sobre la faz de la tierra, que vendrá pestilencia sobre la faz de la tierra. La escritura, Jesús mintió cuando le reveló esto a su apóstol, su servidor Juan, cuando le dijo, Juan, escribe esto que yo te voy a decir. Esto va a suceder en el día y la hora que yo te lo estoy ordenando. Va a suceder. Y el pastor y el líder y el profeta falso andan diciendo, no, la iglesia se levanta antes de la tribulación. Pero Dios dice así. Jeremías dice, y yo dije, Señor Jehová, he aquí que los profetas les dicen que no verán espada. ¿Será cierto eso? Ni habrá hambre entre vosotros, sino que este lugar os dará paz verdadera. ¿Será verdad? Verso 14, la respuesta del Señor hacia estas organizaciones, hacia estos pueblos, hacia estas iglesias, hasta este concilio. Dios les habla por medio del profeta Jeremías y les dice, me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. Y Jesús se lo estaba diciendo en el capítulo 24 de Mateo, vendrán muchos en mi nombre. Y el profeta Jeremías le dice, muchos van a venir en mi nombre. Y esos están llenas las iglesias, cantidades. Y dice, los cuales yo no envié. ¿Sabes por qué dice Dios que Él no los envió? Porque ahora cualquier zafado se le zafa un tornillo mental y se pone en un púlpito sin conocimiento de la palabra de Dios y ya es pastor.
Cualquier loco, maniático, agarra una Biblia y se pone a predicar y hace una iglesia allá. Y ahí están el puño de gente alrededor del maniático que les faltan tornillos de la cabeza, que no saben ni quién es Dios ni cómo funciona. Y dice Dios, me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. Por eso yo les digo a aquellos que me oyen, que cuando les dicen a ustedes que el rapto de la iglesia hoy, mañana, pasado, y que la tribulación, nos vamos de aquí de este mundo, le están engañando, están hablando falsamente, y el evangelio correcto de Jesús está cayendo por los pisos. Por eso la palabra del Señor dice que el nombre del Señor es pisoteado por los gentiles, porque solo hablan enfermos mentales, que no tienen conocimiento de Dios y creen que Dios los llamó, y Dios no los llamó, porque Dios da el entendimiento y instruye a los sirvientes que van a representarle a Él en la tierra. Y los que van a llevar el mensaje de salvación a las naciones, Él los instruye. La palabra de Dios dice que cuando Él agarró a los 12 discípulos, Él les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras, y los envió a todas las naciones y les dijo, id por todas las naciones y predicad en mi nombre, evangelizad a la gente, instruid a la gente a ser discípulos de mí. Y vayan por todas las naciones, comiencen desde Jerusalén y vayan por todas las naciones, y todo aquel que crea no se pierda, tenga vida eterna. Gloria a Dios. Entonces dice Dios, Jesús les dijo a ellos, tengan cuidado que no les vayan a engañar en los últimos tiempos, allá en el año 2018. Porque en el 2018 una bola de paganos, una bola de pastores paganos que explotan, y yo los digo abiertamente porque yo los conozco, viven del evangelio, son pagados, no les interesa a la gente. Pueden ver a un mendigo en la iglesia y para ellos no vale nada, pero no vaya a ser la persona que diezme y ofrenda, ellos lo tienen en el primer lugar, porque para ellos es el buen cristiano. Se olvidan de los demás, se olvidan de la instrucción del Creador. Pero Dios los castigará en aquel día por hablar falsamente en el nombre de Él. Entonces Dios dice, me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni les mandé, ni les hablé. Dios no les dijo nada. Aquel que le diga que Dios me dijo que va a hablar, aparece un puño de gente enferma hablando en lenguas y el otro interpretando ahí en lenguas entre comillas, y que hablando que Dios le está hablando, que Dios le está diciendo, y la gente se queda ahí estupefacta, ahí pensando que será verdad o será mentira. Tenga mucho cuidado, dice la escritura, examinar los espíritus, porque no todos los espíritus son de Dios. Ahora dice el Señor, por tanto no los envié, y dice, no los envié, ni les mandé, ni les hablé, dice Dios a ellos. Visión mentirosa, y adivinación, y vanidad, y engaño en sus corazones os profetizan. Pura tontera les hablan. Pero la gente le encanta que le digan mentiras y engaños. Verso 15 dice, por tanto así ha dicho Jehová sobre los profetas que profetizan en su nombre, los cuales yo no envié. Tenga cuidado cuando usted diga que Dios le habló y Dios le dijo, porque la lengua se le puede convertir en un puro de esos cigarros de esos cubanos por mentiroso. Porque puede decir usted que Dios le llamó y Dios no le ha llamado, y usted está mintiendo solamente por sacar provecho de las cosas de Dios, por engañar a la gente. Y Dios no le ha hablado, y ni Dios tampoco le ha llamado, porque Dios habla de entendimiento, y Dios da el espíritu de Él, y da sabiduría y entendimiento para que guíen a su pueblo, para que no lo maltraten. Dios lo sacará de ahí. Entonces
Dios quiere que nosotros nos devolvamos a Él. Por eso es que Dios establece sus leyes en nuestras mentes y en nuestros corazones. Por tanto, así dicho Jehová sobre los profetas que profetizan en mi nombre, los cuales yo no envié, y que dicen, ni espada ni hambre habrá en esta tierra. Con espada o con hambre serán consumidos esos profetas. Mire, el profeta Jeremías, el profeta Malaquías, al Señor le dice a Malaquías, Malaquías, tú te vas a dar cuenta en aquel día quién verdaderamente sirve a Dios y quién no sirve a Dios. Y en aquel día te vas a dar cuenta que yo, Jehová de los ejércitos, no le dejaré ni raíz ni rama. Y esta gente tiene que devolverse, tienen que tener un poquito de temor ya. Quizás la palabra les cae pesada, pero es cuestión de humillación, de humillarse a Dios. Es cuestión de pensar con nuestra mente y decirme, ¿qué quiero yo? ¿Es la salvación o estar aquí parado en un lugar que no tiene sentido? Necesitamos volvernos. El Señor le dijo al príncipe, ¿cómo se llama Nicodemo? El Señor le dijo, Nicodemo llegó a él cuando empezó la fiesta de los panes sin levadura en la noche. Vino Nicodemo a Jesús buscándolo y le dijo, mira, vengo aquí a ti porque las cosas que tú haces, nadie las hace aquí, si no, Dios no está con él. La autoridad que tú tienes, solamente Dios la da. Entonces Jesús le dice a Nicodemo, Nicodemo, de verdad te digo, que si no cambias, si no te transformas, si no te sientas un rato a pensar, verdaderamente estamos mal. Y estamos engañando a un puño de gente. Una vez se lo dije a un pastor, así de un solo, usted está engañando a un puño de gente. ¿Sabe cuál fue la respuesta de este pastor? Me dijo, hermano, pero ya está así. En aquel día Dios nos va a juzgar y Dios nos va a poner en nuestro lugar. Sí, pero es mejor devolvernos antes. Porque en el día que el Señor nos juzgue, los va a echar al lago de fuego y allá va a ser el lloro y crujir de dientes. Entonces es mejor que reflexionen antes y se devuelvan y que Dios les perdone sus vidas y que Dios los convierta de las tinieblas a su luz admirable. Nada cuesta reconocer a Dios. Reconocer, dice la Escritura, que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Somos pueblo suyo y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acciones de gracia, por sus atrios con alabanza, y alabadle y bendecir su nombre. Yo creo que ya me pasé de la hora. Entonces Dios dice, así ha dicho Jehová a los que profetizan, los cuales no envié, ellos van a ser consumidos a espada. Verso 16 dice, mira, esta es la gente que sigue a estos pastores. Esta es la gente que sigue a estos paganos. Les digo les hablo así, les voy a decir por qué les hablo así. Porque esta gente, estos líderes religiosos que están allá afuera, aquí en nuestras ciudades, aquí cercanas están acá, que se huelen. Estos paganos buscan solo la economía, el bienestar económico para su beneficio. Ellos tienen la autoridad, ponen un pastor, quitan otro pastor que les convenga a ellos y andan así, poniendo y quitando. Van y sacan los bienes, las propiedades y se las llevan para sus congregaciones. Los dineros de fondo de la iglesia son manipulados por ellos. Los sacan y se los llevan para sus congregaciones. Conozco pastores que ellos mismos se pagan sus propios salarios altos, $4,500, $3,500, y se llenan la boca a estos paganos diciendo que el obrero es digno de su salario. Así hablan. Oh, y todas las ovejas también del pueblo dicen, no, el pastor tiene derecho, él es el pastor, él es el hombre de Dios, y el obrero tiene derecho, él es digno de su salario. Y el otro pastor dice, no, pero ¿quién siembra una viña y no come de ellos? Y todos se envuelven así, los sinvergüenzas paganos. Y ahí andan.
en el nombre del Señor. Y unos a otros se comen, entre ellos se comen. Se quitan los bienes de un lado hacia otro y andan así, comiéndose entre ellos. Y después el domingo están parados en el altar representando al Dios del universo y instruyendo al pueblo para que el pueblo entre al reino de los cielos. Y ellos con una carga terrible, estos paganos, y no se quieren arrepentir de su maldad, de su mal camino. Por eso les hablo yo así, porque los conozco, sé quiénes son, y se envuelven en el nombre del Señor. Entonces Dios dice en el verso 16: el pueblo a quien profetizan será echado en las calles de Jerusalén por hambre, por espada, y no habrá quien los sustente. Los entierre a ellos, a sus mujeres, a sus hijos, a sus hijas, y sobre ellos derramare su maldad. Dios los va a desamparar por estar haciendo esto. En el verso 17 dice: les dirá pues estas palabras: derramen mis ojos lágrimas noche y día, y no cesen, porque de gran quebrantamiento es quebrantada la Virgen, la hija de mi pueblo, de plaga muy dolorosa. Esto es lo que habla el Señor. En el verso 18 dice: si salgo al campo, he aquí muertos estamos a espada. Y si entro en la ciudad, he aquí afrentamos hambre. Porque por tanto el profeta como el sacerdote anduvieron vagando en la tierra y no entendieron. Esta escritura está aquí en la escritura, en el libro de Jeremías, el capítulo 14. Esta escritura está acá. Entonces no podemos ocultarla. No podemos ponerla abajo, porque esta es la luz de Dios y es la palabra de Dios la que nos va a juzgar en aquel día. El mismo profeta Jeremías en el capítulo 16, porque Jesús les dijo a ellos: en los últimos días ustedes van a tener cuidado, porque en los últimos días que estamos viviendo ya, el Rey regresa, nuestro Dios, Jesús, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, regresará. Y usted y yo nos vamos a preparar. Nos vamos a preparar, pero no con esa palabra adulterada, sino con la palabra correcta. En el verso 10, el capítulo 16 de Jeremías dice: acontecerá que cuando anuncies a este pueblo todas estas cosas, te dirán ellos: ¿por qué anuncia Jehová contra nosotros todo este mal tan grande? Eso dice, cuando el Señor habla esto, el Señor está hablando esto a la gente. En el verso 10, y espero que tú tengas la Biblia ahí contigo, y dice la escritura: acontecerá que cuando anuncies a este pueblo todas estas cosas, te dirán ellos: ¿por qué anuncia Jehová contra nosotros todo este mal tan grande? Es una pregunta que hay ahí. ¿Qué maldad es la nuestra? ¿O qué pecado es el nuestro que hemos cometido contra Jehová nuestro Dios? Entonces le dirás a ellos, esto es el profeta Jeremías, está hablando esto, en los últimos días de nosotros. Jeremías es como que está ahorita viendo en las noticias todo el mundo religioso. Como que está viendo la iglesia del nombre, la iglesia apóstoles y profetas, la iglesia triteísta, la iglesia testigos de Jehová, los mormones y los del séptimo día, etcétera, etcétera, etcétera. Dice en el verso 11: entonces les vas a decir a ellos: porque vuestros padres me dejaron, dice Jehová, y anduvieron en pos de dioses ajenos, les sirvieron, y ante de ellos se postraron,
y me dejaron a mí y no guardaron mi ley. Porque la gente ahora admira a los pastores, los hombres de Dios. Los idolatran. Los hombres de Dios, los ángeles de Dios. Y son una bola de paganos. Una bola de paganos. Hasta que se conviertan a las leyes del Señor y obedezcan lo que Dios ha ordenado. Dice: vosotros habéis hecho peor que vuestros padres, porque aquí que vosotros camináis cada uno tras la imaginación de su malvado corazón, no oyéndome a mí. O sea que ellos van a la visión de ellos, les ponen cargas. Yo oigo mucha gente diciendo: estamos en un proyecto pro templo. Nunca ponen pro templo. Yo estuve en una iglesia aquí en Alexandria como 9 años. Todo el tiempo 9 años trabajando para pro templo. Nunca se hizo el templo. Han pasado ya como unos 18 años, nunca se hizo el templo. Y los dineros vinieron ellos, se los repartieron entre ellos, se los robaron y se fueron. Y eso fue el templo. Y la gente trabajando ahí toda la madrugada, haciendo comida, haciendo esto y etcétera. Porque ellos solamente van, dice: y vosotros habéis hecho peor que vuestros padres. Porque he aquí que vosotros camináis cada uno tras la imaginación de su malvado corazón, no oyéndome a mí. Por tanto, yo os arrojaré a tierra, a una tierra que ni vosotros ni vuestros padres habéis conocido. Y allá serviréis a dioses ajenos, de día y de noche, porque no os mostraré clemencia. Por tanto, he aquí viene el día, dice Jehová, en que no se dirá más: vive Jehová, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Entonces, en el verso 19 dice: oh Jehová, fortaleza mía y fuerza mía, refugio mío en el tiempo de la aflicción. A ti vendrán naciones desde los extremos de la tierra y dirán: ciertamente, mentira poseyeron vuestros padres, vanidad, y no hay en ellos provecho. Ahí nos damos cuenta nosotros que estamos engañados. Es bien difícil entender todas estas cosas cuando nosotros no entendemos las cosas que el Señor dejó establecidas en la Escritura. Entonces es importante que cada uno de nosotros tome carta en el asunto. Las leyes del Señor están puestas en la vida de cada uno de ustedes. Jeremías capítulo 23, con esto voy a terminar. Dice la Escritura, y esto es en los tiempos de ahora: ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo: vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantasteis y no las habéis cuidado. He aquí yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová. Y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de toda la tierra de donde las eché, y las haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán. Miren, yo sé que usted y yo hemos vivido en un mundo así. Entre medio de la iglesia hay gente que Dios la va a sacar. Dios le va a dar el entendimiento y le va a dar sabiduría para sacarlos de esos lugares. Les va a abrir el entendimiento, les va a dar a todos ellos lo que ellos necesitan. Estamos viviendo en el tiempo de la angustia, en el tiempo de la aflicción estamos viviendo. Por eso es importante que cada uno de nosotros estemos atentos a lo que el Señor nos está hablando. Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes que oyen estas enseñanzas, que oyen esta palabra,
que Dios ha dado a nuestras vidas. Si tú te vuelves al Creador del universo, Él se volverá a ti. El Señor dice, volveos a mí, y yo me volveré a vosotros. Pero no conforme la creencia de lo que tú te han enseñado. Un día me habló una hermana y me dijo, hermano, yo escucho todas sus enseñanzas, pero el pastor, desde el día en que yo escucho sus enseñanzas, me ha quitado todos los privilegios. Me ha quitado todo porque dice que yo estoy mal, estoy haciendo algo malo, porque esa palabra que usted enseña es para los judíos. Nosotros somos gentiles. Y me dijo, y él me ha quitado todos los cargos por esa causa. Y él dice que que usted está mal, porque usted está enseñando un evangelio diferente. Y Dios es real. Y Él nos llama. Y Él nos quiere dar a nosotros bendición y vida eterna. Hermano, Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes. La paz de Dios. Que el Dios de Israel, Dios de Abraham, Dios de Isaac, te bendiga. Dios bendiga a tu casa, a tu familia. Dios bendiga a todo lo que tú hagas delante de su presencia. Dios abra tu mente y tu corazón. Dios, oremos siempre por nuestros líderes. Ore por sus pastores, porque el diablo es el que ha cegado la mente y los corazones de las personas para que no entiendan el consejo de la palabra del Señor. Dios quiere abrirnos y Él sacará de nuestros lugares ese lugar, ese tinieblo. Dios nos va a sacar de nuestra vida. Sé que Dios me lo bendiga a todos, me lo guarde. Gracias por estar en sintonía. Estas enseñanzas quedan grabadas. Úselas, compártelas con tus amistades, y la paz de Dios sea contigo. Dios te bendiga y te guarde. Espero un día estas enseñanzas puedan ayudar a alguien a sacarlo de las tinieblas a luz admirable. Dios te bendiga y Dios te guarde. La paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Dios te bendiga. Shalom Aleichem, Hebenu Shalom Aleichem, Hebenu Shalom, Shalom, Shalom Aleichem, Hebenu Shalom Aleichem, Hebenu Shalom Aleichem, Hebenu Shalom Aleichem, Hebenu Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Shalom Yerushalayim, Shalom Yerushalayim, Shalom Yerushalayim, Shalom Yerushalayim, Shalom Shalom, Shalom Shalom, Shalom Shalom, Shalom Shalom Yerushalayim. Pray for the peace of Jerusalem. Pray for the peace of Jerusalem. Pray for the peace of Jerusalem. Jerusalem shall live in peace. Shalom Shalom, Shalom Shalom, Shalom Shalom, Shalom Shalom Yerushalayim, Shalom Shalom, Shalom Shalom, Shalom Shalom, Shalom Shalom Yerushalayim. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat 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 Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat 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 Shalom.